Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Soto, soy alumno de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña, de la carrera de Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. Soy del grupo Pymes 1401. En esta ocasión hablaré de sociedades mercantiles. Esta presentación está hecha con el fin de aprobar las unidades 4 y 5 de la materia de herramientas ofimáticas que imparte el ingeniero Óscar Manuel Figueroa. ¿Qué es una sociedad mercantil? Es la que existe bajo una denominación o razón social formada por el acuerdo de voluntades de dos o más personas llamados socios mediante la realización de un contrato. Está dotada de personalidad jurídica distinta a la de sus socios y patrimonio propio. Estudiaremos los diferentes tipos de sociedades de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo primero. Nos menciona las sociedades que reconoce esta ley, que es la sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones y la sociedad cooperativa. El artículo quinto nos dice que las sociedades se constituirán ante fedatario público o notario público. El artículo sexto nos dice lo que debe contener el acta constitutiva, que son los nombres, nacionalidad y domicilio de los socios, el objeto de la sociedad, la razón o denominación social, duración, el importe del capital social y la expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes al capital. También el domicilio de la sociedad, la manera en que se va a administrar la sociedad, el nombramiento de los administradores y la manera en que se distribuirán las utilidades o pérdidas entre los miembros. El importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad se disolverá y las bases que se utilizarán para participar en la liquidación de la sociedad. El artículo 20 nos menciona que de las utilidades de cualquier tipo de sociedad se separará anualmente el 5% como mínimo para formar el fondo de reserva hasta que el importe sea igual a la quinta parte del capital social aportado por los socios. En caso de que este capital sufra de que alguno de los socios tome alguna parte del capital, se tendrá que volver a constituir de la misma manera. La sociedad de nombre colectivo. De esta nos habla el artículo 25. Es aquella que existe bajo una razón social y todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. El artículo 27 nos menciona: la razón social se formará con el nombre de uno o más socios
y cuando en ella no figuren los de todo, se añadirán las palabras y compañía u otras equivalentes. El capítulo 3 nos habla de la sociedad en comandita simple. El artículo 51 nos menciona: existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comandatarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Artículo 52 nos menciona que la razón social se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes. Sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 58 nos dice: se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y los requisitos que establece esta ley. Artículo 59. La sociedad de responsabilidad limitada existirá bajo una denominación o razón social. Se formará con el nombre de uno o más socios. E irá seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura. Capítulo 5. Sociedad anónima. Artículo 87. Es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Artículo 88. La denominación se formará libremente, pero será distinta a la de cualquier otra sociedad, y al emplearse irá siempre seguida de las palabras sociedad anónima o de su abreviatura, SA. El capítulo 6 nos habla de la sociedad en comandita por acciones. Artículo 207. Se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditados que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Artículo 210. Podrá existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes. Capítulo 7. Sociedad cooperativa. Esta sociedad se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas, que en su artículo 2 nos menciona: es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua,
con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y o servicios. El capítulo 8 nos menciona las sociedades de capital variable, artículo 213. El capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios, o por la admisión de nuevos socios, y disminución de dicho capital por retiro parcial o total de aportaciones. Artículo 215. A la razón social o denominación propia del tipo de sociedad se añadirán siempre las palabras de capital variable. Artículo 217. En la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y en la comandita por acciones, se indicará un capital mínimo que no podrá ser inferior a los que fija esta ley. En las sociedades en nombre colectivo en comandita simple, el capital mínimo no podrá ser inferior a la quinta parte del capital inicial. En la sociedad anónima, como lo mencioné anteriormente, y en la de responsabilidad limitada, el capital se fija por los socios y se anota en el acta constitutiva por el notario público. Antes de finalizar, cabe destacar que la razón social es utilizada por las sociedades que toman en cuenta a sus socios, es decir, a las personas. La denominación social la utilizan las sociedades que toman en cuenta la inversión de los socios, es decir, el capital. Como un ejemplo de esta sociedad, podemos mencionar la sociedad anónima, de la cual el nombre es distinto al de cualquiera de sus socios, seguido de las siglas SA.